Entonces, estos teoremas, como los mencionamos en la clase del sábado, nos permiten obtener la transformada de Laplace de una función f minúscula para la cual ya conocemos su transformada. Por ejemplo, f de t ya la conocemos su transformada y vamos a decir que es f mayúscula s. Entonces, en ese caso, si multiplicamos esta función f pequeña por exponencial de at, esa también va a tener transformada y va a ser simplemente, su transformada va a ser evaluar la transformada de f minúscula en el punto s menos a. ¿Bien? Y el efecto que tiene eso en la gráfica, en el caso de que fuese una función de una variable real, sería trasladarla a unidades hacia la derecha. Por eso se dice que es, por eso se habla de teorema de traslación. Entonces, para hacer esto, sí, luego se hizo la demostración de esto y se mostraron algunos ejemplos. Aquí está este ejemplo. En este caso, la función f de t es t, y como se está multiplicando por la... ¿Cómo uno sabe cuál es la función f minúscula? Pues la que está siendo multiplicada por la exponencial, ¿no? En este caso, la función t está siendo multiplicada por la exponencial y ya conocemos la transformada de Laplace de la función t, que es simplemente aplicar la fórmula que estudiamos en clase esta con n igual a 1. Entonces la transformada de t a la 1, que es t, es 1 sobre s al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos esta transformada, la explicación de por qué eso se tiene. Ahora, si se multiplica la t por Euler, la menos 2t, en este caso la constante a, la que habla el teorema, es menos 2, y la transformada de esa nueva función, cuando la multiplico por exponencial, va a ser simplemente, ¿quién está s? Sustituirlo por s menos k, en este caso s menos 2. Se hace esa sustitución, ¿no? Porque esa es la traslación que está ocurriendo cuando la multiplico por exponencial de menos 2t. Y bueno, aquí por ahí decirnos eso me da s más 2 al cuadrado. Y esa sería la transformada de Laplace de esta nueva función. Bien, y si usamos simplemente, lo que se hizo fue una traslación de esta función. Que en este caso aquí esta función 1 sobre s cuadrado sería la función f mayúscula de s. Y además el teorema nos dice en qué región va a ser válida esta transformada. El teorema dice que la región en que es válida es el conjunto de los real de los números complejos de s, tal que su parte real es mayor a sigma c más la parte real de a, donde sigma c es la región donde converge la transformada de la función f minúscula antes de multiplicarla por la exponencial. Entonces, en nuestro caso, la transformada de Laplace de t es igual a 1 sobre s cuadrado, por el teorema que estudiamos, si la parte real de s es positiva. En este caso, sigma c va a ser 0, y el a es menos 2. Entonces, la parte real de menos 2 es menos 2. Por lo tanto, esta fórmula vale si la parte real de s es mayor a menos 2. Y esto se comentó en la clase del sábado. Aquí se hizo otro ejemplo. Sin embargo, estoy resumiendo lo que se hizo aquel día. Y también se obtuvieron estas fórmulas para la traslación. Fórmulas, por ejemplo, ya sabemos que la transformada Laplace de seno de a por t, esa sin multiplicar la función por era menos kt, solita así, es decir, permítanme ir a recordarles aquí. Por ejemplo, la transformada Laplace de coseno de a por t va a ser s sobre s cuadrado más a cuadrado. Bien, por lo tanto, si multiplicamos esto por Euler a la menos kt, con k negativo, pues, entonces, según la fórmula según el teorema de traslación, la transformada Laplace de esa nueva función va a ser, donde está s, sustituirlo por s menos k. Cuando hago eso, me queda menos por menos da más, y por eso queda aquí s más k.
Eso para el caso de la función seno. Para el caso de la función coseno sería este, porque la función, transforma la función coseno es s sobre s cuadrado más cuadrado, entonces donde está s se sustituye por s más k, en el caso en que estoy multiplicando aquí por regular a menos kt. Y para probar esto, se sigue la idea de este ejemplo anterior, en el caso particular en que k es 3. Bien. También esto se revisó aquel día. Entonces, en conclusión, el teorema de traslación me permite calcular nuevas transformadas de Laplace. ¿Cómo? Aquellas que son dadas por funciones f, que ya conocemos sus transformadas, y esa función f la multiplicamos por una exponencial y una constante por t. Ahora, el teorema de la derivada permite también calcular otra gama de transformadas de Laplace. En ese caso, también tenemos una función f minúscula, para la cual conocemos su transformada. Esta. Y ahora la multiplicamos la función por una exponencial, sino que la multiplicamos por un término t. T o una potencia de t. T o t a la n. Entonces, en este caso, transformada esta nueva función ya va a tenerse en términos de la transformada de la función f solita. ¿De qué forma? Bueno, en el caso de que se multiplique solamente por t, t elevado a la 1, la transformada de esta nueva función, t por f de t, va a ser la derivada de la función f mayúscula, donde esa f mayúscula transformada en Laplace de la función f minúscula. Ser la primera derivada multiplicada por un signo de menos. Bien. Y cuando la multiplico por t a la n, ahí esa transformada va a ser la derivada enésima. Entonces el exponente del t me indica cuántas derivadas hago a la función transformada de f pequeña de t. Y eso multiplicado por un signo de menos 1 a la n. Bien, entonces esos son los dos teoremas que permiten obtener transformada Laplace a partir del conocimiento de la transformada de esta parte, de solo esa parte. Y con eso, con esos dos teoremas ya todos estos ejercicios, como les dije el sábado, se pueden resolver. Todos los ejercicios del ítem 3. Bien. Ahora no sé si hay alguna pregunta sobre eso. Como les dije, hoy les envío el video de esta parte, de esta explicación que estoy resumiendo hoy, con todos los detalles. Entonces, eso es el primer teorema de traslación y quedamos listos ahora para estudiar la transformada inversa de Laplace. Porque todo esto que hemos estudiado hasta ahora es necesario, todas esas técnicas las vamos a usar para poder resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, primero vamos a necesitar saber calcular transformada de Laplace de algunas funciones, como ya estudiamos. Luego vamos a tener que calcular la transformada inversa de algunas funciones. Entonces, por eso continuamos con el estudio de la transformada inversa de Laplace. Ahora, ¿Yesenia tiene algo que decir? ¿O Jason? No, profe, por ahora no. Bueno, aquí tenemos la nota de la transformada inversa de Laplace. Entonces recordemos, aquí en el libro también hay un dibujo, veamos este dibujo. ¿Qué está haciendo la transformada de Laplace? Está tomando una función f minúscula de variable real, la está enviando en una función f mayúscula de variable compleja. Es una asignación que se está haciendo. Entonces, la transformada inversa lo que hace es invertir el proceso. Es decir, que la transformada inversa va a tomar una función de variable compleja y la regresa a la función de variable real f de t. Sí, así como cuando uno define la función inversa, por ejemplo. Entonces aquí está, mire este dibujo. Aquí la primera flecha va a la función f de t.
se transforma por medio de la transformada aquí de Laplace en f mayúscula s. Y la transformada inversa toma la función f mayúscula de s y la regresa a la f de t. Bien, entonces podemos expresar eso así, como si. Entonces, si la transformada de Laplace de la función f pequeña me dio f mayúscula s, esto quiere decir que la transformada inversa de f mayúscula s es f de t. Bien, así se expresa matemáticamente este gráfico que muestra el libro aquí. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado cuando introducimos la transformada de Laplace y calculamos la transformada de algunas funciones, eso también nos está diciendo cuál es la transformada, la transformada inversa. Por ejemplo, miren, veamos aquí. Nosotros, por ejemplo, vimos que la transformada de Laplace de la función exponencial de a por t, esa hicimos todas las cuentas y nos dio igual a 1 sobre s menos a. Si la parte real de s es mayor a la parte real de a. Entonces, esta relación aquí también, esa relación implica una relación en la transformada inversa. Es decir, por esta igualdad aquí, esto quiere decir que esta función de variable compleja, f mayúscula s, va a tener como transformada inversa exponencial de a por t. Bien, la regresa acá, a la función que la originó por medio de la transformada. Entonces, cuando tenemos una tabla para encontrar transformadas de Laplace, la misma tabla nos está diciendo cuál es la transformada inversa. Así también estudiamos, por ejemplo, que la transformada de Laplace de seno de a por t, esa transformada es a sobre s cuadrado más a cuadrado. Entonces, esta relación de transformada de Laplace también define una relación de transformada inversa. Está diciendo esto que esta función f mayúscula aquí, de variable compleja, tiene como transformada inversa la función seno de a por t. Bien, ¿sí está quedando claro eso? Es decir, que la transformada inversa la regresa a la función que la originó, pues, es decir, a seno de at. O si ustedes quieren, pueden pensarlo así también. Esta es la transformada de Laplace normal, la que hemos estado estudiando hasta ahora. Si yo aplico a los dos lados de esta igualdad la transformada inversa, entonces la L que está aquí y la L la menos 1 se cancelan, porque son transformadas una inversa a la otra. Pues como se cancela, me queda seno de at igual a la transformada inversa de a sobre s cuadrado más a cuadrado. Si aplico el operador a los dos lados de esta igualdad que estoy sombreando ahí. Otra forma de verlo. Ahora, nos gustaría saber si ese operador tiene buenas propiedades. Entonces, efectivamente, él hereda las propiedades de linealidad del operador transformada de Laplace. Es decir, que si estamos calculando la transformada inversa de una constante alfa por f mayúscula s, entonces la constante sale del operador transformada inversa. Bien, las mismas propiedades de linealidad que satisface el operador L transformado. También para la suma. Tengo la suma de dos funciones de variable compleja, a las cuales estoy determinando su inversa de Laplace. Entonces, el operador inverso distribuye en esa suma. Bien, y eso va a ser de gran ayuda. Ahora, estas propiedades es muy fácil verificarlas. De hecho, aquí el libro también lo hace y lo demuestra. Como yo probé casi todos los resultados sobre la parte de transformar Laplace, esto aquí no voy a entrar en mucho detalle porque las ideas son semejantes. Entonces, la prueba de esas dos afirmaciones que yo hice aquí, el libro las hace simultáneamente en esta parte. Bien. Entonces, aquí concluye L-1 también es un operador lineal. Entonces, ustedes pueden verificar eso si quieren, leer aquí. Sin embargo, ya como he entrado en muchos detalles antes, hoy voy a asumir el resultado.
Simplemente diciendo que es claro que se hereda de la propiedad y de la linealidad del operador transformado. Esa ya la probamos. Ahora, ¿cómo uno hace para encontrar transformadas de Laplace? Ya hice dos ejemplos, que era inmediato, por ejemplo, saber cuál era la inversa. Por ejemplo, aquí, la inversa de Laplace de las fracciones de la forma 1 sobre s menos a. Estas van a ser de la forma exponencial de at. Sin embargo, aquí en el ejemplo 3, piden calcular la transformada inversa de Laplace de esta función, 1 sobre s más 3 por s menos 2. De esta función, así como está expresada ahí, no encaja dentro de las transformadas de Laplace que conocemos. Bien, nosotros conocemos la transformada de Laplace de una constante, que es c sobre s. Conocemos la transformada de Laplace de la función exponencial, que es 1 sobre s menos a. Conocemos la transformada de Laplace de la función seno de a por t, que es a sobre s al cuadrado más al cuadrado. Conocemos la transformada de Laplace de la función coseno de at. Conocemos, mejor dicho, toda esta tabla la hemos probado. Vamos a ver si aquí hay una tabla de transformadas, que pueden usarla también. Y de toda esa tabla, ninguna encaja dentro de la función que estoy mostrando en el ejemplo 3. Por lo tanto, nos va a obligar a hacer alguna manipulación, reescribir esa función, de modo que encaje dentro de lo que conocemos. Entonces, miren, esta es la tabla de todas las transformadas. Y todas las hemos probado en clase en el documento. Esta es la página 363, si necesitan algún día venir aquí y encontrar todo resumido. Entonces, todas estas se probaron. Y miren que ninguna función aquí aparece en dos factores. ¿Vieron? Entonces, ninguna tiene esta estructura. Entonces, por eso vamos a tener que aplicar una manipulación ahí de la función usando fracciones parciales para reescribir esta función como la suma de dos fracciones que encajen dentro de lo que conocemos. ¿Sí me están escuchando ahí, cierto? ¿El audio está funcionando bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, como les digo, vamos a tener que usar fracciones parciales. Entonces, esta función aquí, 1 sobre s más 3 por s menos 2, como tengo dos factores en el denominador, puedo definir una fracción por cada factor. Entonces sería, vamos a ver si la podemos escribir de la forma a sobre s más 3 más b sobre s menos 2. Entonces debemos ahorita encontrar las constantes a y b. Entonces esta técnica ya la hemos hecho varias veces. Recuerden, aquí si multiplicamos en cruz, si hacemos la suma de la fracción, me quedaría que la suma de esta fracción va a tener como numerador a por s menos 2 más b por s más 3. Y ese numerador tiene que coincidir con el numerador de esta fracción de aquí, bien, por la igualdad. Por lo tanto, eso tiene que ser igual a 1. Estamos buscando encontrar las constantes a y b. Pero si quieren antes, veamos por qué esta representación sí nos va a ser útil. Porque cuando aplique la transformada de Laplace inversa a los dos lados, me va a quedar la transformada de Laplace inversa de esta suma. Como ya vimos, el operador transformada inversa lineal, entonces me va a quedar la transformada inversa de la primera fracción, la transformada inversa de la segunda fracción. Las constantes pueden salir, el a y el b que encontremos pueden salir, y a la final me va a quedar la transformada inversa de la función 1 sobre s más 3 y la función 1 sobre s más 2. Y esas transformadas inversas las conocemos, porque van a encajar en esta estructura aquí. Son funciones de la forma 1 sobre s menos k. Entonces su inversa va a tener que ser una función exponencial. Bien, entonces esa es la idea. Vamos a desarrollar esa idea. Como les digo, quedamos con esta igualdad aquí. Y debemos determinar el valor de a y de b.
Entonces hay una forma más rápida de encontrar esos valores. Por ejemplo, si el S aquí vale 2, entonces esta parte se anula. Allá 2 menos 2, 0. Y me daría que B por 2 más 3 es igual a 1. Es decir, que B va a ser un quinto. Bien. Y para encontrar el valor de A, eliminemos esta parte. Esta parte de aquí se elimina si S vale menos 3. Entonces esto se elimina y me quedaría A por menos 3 menos 2. Es decir, que me quedaría A por menos 5 es igual a 1. Y ahí concluimos que la constante A es igual a menos un quinto. Así pues, esta fracción compleja aquí se puede escribir como la suma de estas dos fracciones, con A siendo menos un quinto y B un quinto. Bien, y luego escribirlo así, como les había mencionado, aplico el operador transformada de Laplace y uso sus propiedades de linealidad. Entonces en la primera fracción pues sale el un quinto como constante, ¿no? Me queda transformada Laplace de 1 sobre S más 3, que lo puedo escribir así como 1 sobre S menos 3. ¿Por qué coloco este menos aquí a propósito? Para que tenga la misma forma de esta tabla. Tiene que ser de la forma 1 sobre S menos una constante. Por eso lo coloco así a propósito, para saber quién es K. Escribiéndolo de esa forma ya sé que K va a ser menos 3 aquí en esta primera parte. Y análogamente en la otra fracción sale en un quinto de la transformada inversa. Y queda la transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Bien. Y bien, ahí sí aplico, que ya sabemos. La transformada inversa de esta función va a ser exponencial de K por T. En este caso K de menos 3, entonces va a ser exponencial de menos 3 por T. Bien. Y la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 va a ser exponencial de 2 por T. Y así concluimos pues el resultado. Luego de haber hecho esa manipulación. Esta sería la transformada inversa de Laplace. Y este proceso vamos a tener que hacerlo cuando queramos resolver una ecuación diferencial. Bien. Entonces, esta es una gran herramienta, lo de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Creo que la mayoría aquí ya estudió ese curso, ¿no? Y algunas ecuaciones diferenciales no encajan dentro de los métodos que ustedes estudiaron. Entonces, aquí la transformada de Laplace es la que viene a salvarnos en esa parte. Y recuerden que las ecuaciones diferenciales son importantes para modelar sistemas dinámicos. Entonces, tiene mucha aplicación en matemática. Sí, en matemática para escribir fenómenos físicos, por ejemplo, para escribir cómo evoluciona un sistema. Todo eso queda modelado por una ecuación diferencial. Entonces, al final, cuando veamos esa parte, encontrar estas transformadas inversas va a ser fundamental y va a ser la solución de la ecuación diferencial. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre esos ejemplos? No, profe, hasta ahorita no, pues estaba bastante entendible hasta ahora. Bueno. Por aquí dicen que es que el internet está pésimo en Pamplona, dicen. Bueno. Entonces continuemos aquí con esta parte, con otro ejemplo. Vamos a requerir hacer muchos ejemplos. Entonces aquí aparece la transformada de Laplace inversa de esta función. 3s más 2 sobre s por s al cuadrado más 4. Entonces claramente esta función no tiene no encaja dentro de ninguna de las transformadas que hemos estudiado. Es decir, no, mire, estas son todas las transformadas que tenemos. Y la única que tiene un S en el numerador es esta. Aquí aparece una S. Aquí aparece S también. Sin embargo, en el numerador en estos dos casos aparece S al cuadrado más al cuadrado y eso no es lo que aparece aquí.
Pues aquí aparece un producto de, si yo distribuyo esta S, me haría S al cubo más 4S. Pues claramente esto no encaja dentro de las transformadas que hemos estudiado. Nuevamente vamos a tener que manipular esto, reescribirlo, de tal modo que pueda encajar dentro de la teoría estudiada hasta ahora. Entonces, en este caso, vamos a tener que usar fracciones parciales. Sin embargo, vamos a usar fracciones parciales un poco diferente a lo que hemos hecho usualmente. Entonces, nuevamente, aquí tenemos dos factores. Tenemos el factor S en el denominador y el factor S al cuadrado más 4. Entonces, por cada factor vamos a definir una fracción. Entonces, la primera fracción va a ser una constante sobre S. Y la segunda va a ser, bueno, asociada al factor S cuadrado más 4. Pero aquí ya no va a ser por b, es decir, eso no va a ser solamente b, sino que va a ser un término lineal. Va a ser de la forma bs más una constante. Bien, podemos pensar así que, por ejemplo, aquí, como este tiene grado 2, este denominador, aquí necesitamos un grado menor. Entonces, un grado menor sería una ecuación lineal. Y como tenemos grado 1, arriba sí podemos colocar una constante. Bien, si hubiese un grado cúbico aquí, hubiese sido necesario colocar una cuadrática en el numerador. Entonces veamos cómo lograr escribir esta fracción de esta forma. Va a representar ya una ventaja. Vamos a poder resolver este ejercicio. Por el momento supongamos que se puede escribir de esta forma. Y nuestra tarea es encontrar el valor de A, B y C. Bueno, entonces si hago la suma de estas dos fracciones, multiplicando en cruz, me daría pues que el numerador de la suma de estas fracciones va a ser A por S al cuadrado más 4 más S por BS más C. Bien, y eso me tiene que dar el numerador de la otra fracción, que es 3S más 2 ahí. Ahora, voy a organizar esto asociando los términos cuadráticos, los lineales y las constantes. Entonces, por ejemplo, si distribuyo A en este primer paréntesis, me daría A por S al cuadrado. Bien, y si distribuyo la S aquí, en este otro paréntesis me daría B por S al cuadrado. Entonces, como tengo A, S al cuadrado y B, S al cuadrado, puedo sacar factor común S al cuadrado y me queda A más B por S al cuadrado. Este sería la parte cuadrática de toda esta suma. Ahora, ¿cuál sería la parte lineal? Mire que esta S se distribuye aquí también en el C. Me daría C por S. Y ese sería el único término lineal. Lineal quiere decir que aparece la S, pero elevado a la 1. Entonces, ese término lineal tiene como constante, pues, o como término que acompaña el factor lineal C. Y la parte de constante sería, cuando distribuyo el A, en este primer paréntesis también se multiplica por 4. Entonces, la parte constante sería 4A. Y eso es igual a 3S más 2. Bien. Entonces, como en el lado derecho aquí, no aparece término cuadrático, aquí no aparece una S al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que este A más B tiene que ser 0, porque para eliminar esta parte cuadrática. Entonces ahí voy construyendo las ecuaciones. Entonces A más B tiene que ser 0. Ahora, el término lineal aquí, la constante que acompaña es 3. Entonces esto quiere decir que el C debe ser igual a 3. Entonces ahí nos da de una vez cuál es el valor de C. Y el término constante aquí sería el 4A. Esto implica que 4A tiene que ser igual al término constante del lado derecho, que es 2. Bien, aquí tenemos estas tres ecuaciones. Muy sencillas de resolver. Esta primera ecuación dice que A es el inverso de B. A es igual a menos B. C igual a 3, bueno, ya está despejado. Y para despejar A, divido entre 4 los dos lados. Me queda que A es igual a 2 sobre 4, es decir, que A es igual a 1 medio. Si A es 1 medio, B va a ser igual a menos 1 medio. Bien, porque la suma de ellos dos da 0. Y así encontramos el valor de las tres
constantes A, B y C. Por lo tanto, podemos reescribir nuestra función extraña, que no, por el momento no conocemos una transformada que nos dé una función así tan rara. Esta función se puede escribir ahora como un medio de S, porque un medio vale A, más menos un medio de S, porque menos un medio vale B, más C, que es 3, sobre S al cuadrado más 4. Entonces se logró escribir de esa forma. Ahora, aquí ya hay una parte de la transformada inversa que la vamos a poder resolver. Por ejemplo, este tipo de funciones sí conocemos su transformada de Laplace inversa. Por la tabla, se encaja dentro de la transformada de Laplace de una constante. Y le aparece una constante sobre S. En este caso también. Aparece un medio sobre S. Entonces la constante sería C. Entonces, esta parte se puede resolver. Pero esta aquí todavía no encaja dentro de lo conocido. Entonces debemos hacer de nuevo una manipulación aquí, o reescribir esto. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces miren que aquí yo puedo separar esta, como tengo una suma, en el numerador tengo menos un medio por S más 3, puedo separar ahí. Yo puedo escribir esto como, por ejemplo, así, menos un medio por S, eso sobre S al cuadrado más 4. Y sumado con 3 sobre S al cuadrado más 4. Bien, separé la fracción. Entonces esta primera parte, cuando separo este menos un medio que me queda, lo escribí aquí en la esquina. Y me quedó pues S sobre S al cuadrado más 4. Y la otra parte me va a quedar 3 sobre S al cuadrado más 4. Entonces el 3 lo coloqué aquí. Y noten que yo hice otra manipulación, sino que no escribí todos los pasos aquí. Pero aquí, o sea, esta parte es asociada a 3 sobre S al cuadrado más 4. El 3 lo coloqué aquí en la esquina y dividí entre 2 y multipliqué por 2 aquí. Entonces no hice nada entre comillas. Este 2 se cancela con este. Quedaría un 1 aquí, 3 por 1, 3, y me queda exactamente lo que ha dicho al inicio, 3 sobre S al cuadrado más 4. Ahora veamos por qué yo multipliqué por 2. Porque si hubiese dejado el 1 nomás, no, esto no encajaría dentro de la transformada de Laplace de la función seno. Miren aquí. La tabla dice que la transformada de Laplace de la función seno es una constante a sobre S al cuadrado más a al cuadrado. Entonces aquí yo tengo la fracción que me ha quedado, se parece un poco, tiene un poco esa estructura. Solamente hay que hacer un arreglo ahí de pintura. En el siguiente sentido, miren. Aquí tengo S al cuadrado más 4 y me está quedando un 3 ahí. Entonces quité el 3, lo coloqué acá en la esquina y puse un 2. Porque el A que tiene que, recuerden, la fórmula es A sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Como aquí aparece un 4, eso indica que A vale 2. Por eso aquí tenía que estar un 2. Entonces puse ese 2 ahí. Y como puse un 2, dividido entre 2 acá también. Y el 3 que estaba, pues quedó aquí. Bien. Entonces, esa es la manipulación que hice ahí para forzar a que esto tuviese la forma de la transformada de Laplace de la función coseno, en este caso A vale 2, coseno de 2, perdón, seno de 2t. Ahora, en la otra parte, esta ya tiene la forma de la transformada de Laplace de la función coseno de 2t. Porque como aquí aparece un 4, ese 4 está asociado al A al cuadrado, entonces quiere decir esto que A vale 2. Y esto es la transformada de Laplace de la función coseno, coseno de 2t. Bien, entonces ahí ya me quedó todo en términos de transformadas que conozco.
Por lo tanto, si aplico la transformada de Laplace a los dos lados de esta igualdad, aquí aplico transformada inversa, y aquí a todo esto lo coloco entre corchete y le aplico transformada inversa también. Ahora, cuando aplique transformada inversa, debo usar propiedad de linealidad de la transformada. Entonces, por ejemplo, cuando aplique esa propiedad de linealidad, en esta primera parte me va a quedar la transformada de esto. Pero el 1 medio sale la transformada y me queda pues 1 medio transformada inversa de 1 sobre S. Menos 1 medio transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 4. Más 3 medios por la transformada inversa de 2 sobre S al cuadrado más 4. Bien, y eso es lo que queríamos, porque ¿cuál es la transformada inversa de 1 sobre S? Entonces veamos aquí la tabla. Nosotros sabemos que si la